Bueno, hemos estado platicando esta semana, empezando el lunes, con el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Hugo Aguilar Ortiz. Ayer hablamos con la magistrada, nueva magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Claudia Ávila, que de validarse la elección, en este caso por parte de la Suprema Corte, seguramente se perfilará ella como presidenta también del órgano electoral máximo. Y hoy le damos la bienvenida a quien también se perfila para presidir el órgano de disciplina del poder, del nuevo Poder Judicial de la Federación, la consejera, todavía consejera Celia Maya. Con muchísimo gusto la recibimos el día de hoy. Consejera, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes, Alejandro, Álvaro. Muchas gracias por permitirme estar aquí y saludar a su tan amplio auditorio y tan amable además. Pues yo empezaría, fíjese, conversamos el lunes con el próximo presidente de la Corte, con el muy seguro, casi seguro próximo presidente de la Suprema Corte, y planteaba, nos dibujaba una corte pues con guiños, con rasgos importantes que hablan de los nuevos tiempos. Hablaba de la corte itinerante, el tema de la toga que se ha hecho tan polémico y tanto escándalo ha habido con eso, lo aclaraba bien, además le daba un fundamento. Recordemos, le digo al auditorio, que ese cuerpo era uno solo, consejera, era un solo cuerpo. El tribunal, no el tribunal que ahora era el que sigue llamándose Consejo de la Judicatura Federal, y la Corte eran casi una misma, porque en realidad Norma Piña dirige los dos cuerpos. Esto se separa y toma una independencia, sigue siendo parte del Poder Judicial, pero es una independencia muy poderosa, y usted tiene la oportunidad también de inaugurar este tribunal y dejar una impronta. ¿En qué está pensando? ¿Cómo lo imagina? Por encima de lo que plantea, obviamente, la ley. Claro, es que efectivamente, como en otras ocasiones hemos platicado, esto es de visión. Porque ¿de qué corte veníamos? De una corte que durante 30 años tuvo una visión neoliberal. Y que hay que tomarla en cuenta, que era favorecer la empresa, más importante que nos vengan a dar empleos que otras situaciones. Hoy retomamos la Constitución de 17 y decimos, no puede haber más que justicia social en este país, un país como México, con tantas diferencias todavía, desafortunadamente en cuanto a sociales, pues tiene que ser con justicia social como lo fue en el 17. Y pues ese es el cambio más notable, y que ahora yo pienso que tiene que ser que los que quedamos adentro, algunos podemos estar convencidos de eso. Por ejemplo, yo estoy convencida de toda mi vida que la justicia social es lo que tiene que prevalecer. Pero hay quienes no lo veían así, se habían ido con aquella idea del libre mercado, etcétera. Entonces, creo que ahora vamos a tener que trabajar, porque acuérdense que ahorita el Poder Judicial se queda la mitad, solo la mitad fue a elección, y la otra mitad se quedó para el 27. Y muchos fueron a contender convencidos de que querían siendo jueces por vocación. Ganaron una parte, otros no ganaron, pero sin embargo creo que en esto se trata de tener convencimiento de cuál es la visión del nuevo Poder Judicial. Porque cómo aprecias tú las cosas, lo que te dicen, cómo lo entiendes, cómo lo traduces, en función de tu punto de vista y de cómo las ves. Si tú sigues pensando el que el neoliberalismo, que la competencia, que el mercado manda, pues nunca vas a poder dar la justicia que estamos necesitando, porque tu visión es otra. Y luego está la otra parte, que era lo que la población está esperando, que es una justicia más cercana. Y cuando decimos cercana, es la oportunidad de ver al juez con facilidad.
y a lo mejor no nada más al juez municipal de su entidad, los jueces municipales, a lo mejor con esos todo mundo tiene más acceso, sino pensar en ministros, magistrados y jueces de distrito a los que puedan llegar y decirle, oye, ¿cómo va mi asunto? ¿Verdad? Quiero que sepas que esto es en lo que tengo interés. Entonces, pues ahora sí, que al igual que el presidente de la Corte, pues yo también he estado pensando en que va a tener que ser este tribunal itinerante, sobre todo al principio, y con mucha presencia. Pues a mí me toca en este momento llevar la dirección por 2 años, encauzar este tribunal con esa nueva visión, lo cual agradezco mucho a todos los que hicieron favor de dar el voto, porque por la presidencia se ganó por el número de votos, y hasta ahorita los votos que tuve un poco de mayoría de votos. Entonces, me va a corresponder hacer esto, y creo que tendremos que estar cerca de los jueces para estar hablando con ellos, porque esto es de convencimiento, de que ellos tengan esta visión de ver las cosas diferente, de entender que la justicia social ni siquiera está en contra del mercado, porque son cosas diferentes. Claro. ¿Verdad? Aparte de que, pues eso de pensar que el mercado podía regular las cosas solitos, pues tampoco. Eso sí era un error garrafal, pensar que el mercado mandaba en el mundo, pues así como que siempre decías, ¿y quién es el mercado, verdad? Pero bueno, decían, lo que impera ahí es lo que manda. No, ¿y ahora qué impera? Las personas que tienen su dignidad, que tienen sus problemas, que acuden a los tribunales para dirimir una controversia, para que le den una solución a algo que cree tener razón, pero si no la tiene del todo, pues por eso se somete a un juez, para que le diga hasta dónde llega su derecho y hasta dónde llegue el del otro. Y eso también tenemos que buscar que no sea tan dilatado. Eso, en cuanto a impartir justicia. Pero le recordaría yo a las personas, a todos los que nos están viendo, que el tribunal de disciplina es eso, un tribunal de instancia administrativa que es para corregir, es un órgano interno para corregir lo que se esté haciendo mal en el Poder Judicial. No es una instancia de justicia. Es muy importante esto, consejera, porque, a ver, los votantes y aún los que no fueron a emitir su voto el 1 de junio, bueno, son todos mexicanos que están viendo, esperando cómo será la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo actuarán los nuevos ministros, cómo actuarán los nuevos magistrados electorales y de tribunales como este de disciplina. Bueno, pero voy a ¿qué facultades, qué responsabilidad tiene sobre los jueces este Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Es para vigilar que se porten bien y hagan bien las cosas los jueces? Sí. ¿Los juzgadores? Es para eso, para que se porten bien en el trato con las personas, para que se formen bien, para que se porten bien acordando los expedientes en tiempo, acordando las promociones que se presenten, y también, de ser necesario, que hayan ajustado sus resoluciones a lo que tienen en los expedientes, que no vayan a dictar una sentencia en la que ni siquiera vieron los hechos bien y no los refirieron y dejaron pruebas sin tomar en cuenta. O si incurren en corrupción. Esa sería una corrupción apartarse, porque si la gente nos dice que el juez se equivocó en ver las cosas de un punto de vista que sea su criterio, eso no lo podemos hacer. No, aunque se queje del juez y diga, es que esta sentencia la dictó mal, si quiere que esa sentencia se corrige, tendrá que ir al tribunal de alzada con el recurso correspondiente, revisión, apelación, como se llame, tiene que ir ahí para que ahí le corrijan la sentencia y su sentencia diga otra cosa. Pero si el juez dictó una sentencia mal, pues siendo perito en derecho, teniendo como obligación de hacer sus cosas con imparcialidad, con independencia, y teniendo obligación de revisar todo, y no lo hizo, esa sí es una falta.
Esa sí es una falta que tendrá que llamarse la atención al juez en la medida que sea la falta, ¿verdad? A lo mejor en la primera pues le dices, oye, pues ¿qué estás haciendo? Pero si fuera una conducta reiterada, pues se tendrían que tomar medidas que van desde la amonestación privada, pública, etcétera, una suspensión, una multa, hasta la destitución del cargo, ¿verdad? Y hasta si se comete un delito por ahí, por ejemplo, que falsificaran algo, que publicaran algo que en apariencia que dicen salió la sentencia y luego pues tú la preguntas y no salió, pero la pusieron porque andaban muy retrasados en número y hacen publicaciones para que se crea que ya se resolvieron, por ejemplo. Entonces, esos son faltas administrativas. Eso sí lo ve el Consejo ahora el Consejo le tocaba verlo y ahora será el Tribunal de Disciplina Judicial. O sea, para que la gente para aterrizárselo a la gente, llegaba una sentencia, llegaba el que tenía el dinero y o la posibilidad de comprar, digamos, la justicia. Históricamente, aquí en México y en cualquier país, el que tiene dinero de repente compra la justicia. O cuando menos la gente tiene esa percepción, ¿eh? Claro. Pero llega el que compra la justicia, la compra al juez. La opción para que esa sentencia cambiara era siempre ir a la siguiente instancia, Ajá. Pelearse allá, que revisaran lo que ese juez había dicho. Oiga, yo creo que está equivocado. Pero si yo tenía una evidencia de que este juzgador había cometido un abuso específico, concreto, te tenías que esperar a la instancia y no tenías el tribunal que podía revisar la actuación particular del juzgador. ¿Estoy entendiéndolo bien? Sí lo veríamos, pero también tenemos que decirles que eso ameritaría una sanción para el juzgador. Pero el Tribunal de Disciplina no puede decir, borramos la sentencia, claro. ¿no? Y que se dicte otra, no. Quedará claro que lo hizo mal el juzgador y a lo mejor, y seguramente le podrán demandar responsabilidad por el daño que causó al no haber hecho una sentencia como debía y conforme al compromiso que tenía como juzgador, pero no pudiéramos decir, pues mira, como no tomó en cuenta todas las pruebas, ahorita te hacemos otra sentencia. No. Sí. Entonces, porque luego la gente quiere ver como si fueras una instancia judicial. Somos una instancia de vigilancia y de control interno para que la justicia se imparta bien, para que no haya ese tipo de faltas, y por eso vamos a tener que estar muy alertas. Ya conociendo el tipo de faltas que se dan, pues hay que estar revisando en esos renglones. ¿Y cuál era la falta que se daba? Permíteme. Mucho, pues que no atendían a la gente. Entonces ahora se va a calificar. También cuando califiques a un juzgador, que vayas a hacer visitas, hoy se llaman visitas, ahora con la nueva ley se van a llamar evaluaciones. Vas a evaluar, ¿están haciendo bien su trabajo? ¿Están atendiendo a las personas? ¿O siguen en una torre acá y ni siquiera los ven, no los mandan y le dicen, a ver quién los atiende porque estamos muy ocupados? ¿Tiene dientes filosos o van a ser puras encías las que tenga el Tribunal de Disciplina Judicial? No hay sanciones diferentes a las que ya había, pero las puede imponer, sí, y las va a yo creo que aquí se trata, como en todo, de voluntad política de hacer las cosas, de voluntad de que si estás siendo un tribunal de disciplina, que lo que la sociedad está esperando es que esos vicios que han visto, que esas malas prácticas de los entes de justicia que no les gustan, van a cambiar, pues ahora tenemos que empezar a que todo cambie, y en unos meses la gente ya tiene que empezar a notar que cuando menos en trato, como principio, se está cambiando. Y después, pues también que empiecen a sentir confianza en sus tribunales, porque el problema aquí es de la percepción de la gente que no le tenía confianza. Siempre andaban buscando, bueno, a la fecha me andan buscando, oye, ¿no podías hablarle al juez? ¿No lo conoces de casualidad al juez de tal lugar? A ver si nos puede ayudar. O sea, la gente se siente desprotegida frente a sus jueces
cuando debiera ser al contrario, tener la certeza que si el asunto ya está con un juez, se va a resolver conforme a la ley. Fíjese, en algún momento me tocó ir a un juzgado para un caso ahí con unos periodistas y no sé qué, ¿sabe qué? Luego entré y luego ahí en medio de los cerros de papel estaba una carita de un señor que yo que tenía 90 años ahí, entonces ahí nos dijo, háganse para allá, y nos hicimos para acá. Venía yo con unos abogados, uno de ellos, por cierto, conocido suyo, fíjese cómo dan vueltas las cosas. Entonces nos hicimos el abogado y los demás periodistas nos hicimos para atrás a ver el señor y la carita ahí en medio de un montón de papeles. Esa vez, pues el señor fue el que armó ahí, nos puso a firmar y quién sabe qué, y el juez nunca apareció. Vimos a un solo señor ahí y a otro que lo mandaba por las fotocopias. Y se acabó, nunca lo vimos al juez. Y otra vez me tocó un juicio oral abierto y pues bueno, ya es más directo, llega el juez y hay un protocolo pues para que veas al juez y todo y obliga al juez. Pero esa es mi idea de la justicia, un cerro de papeles y un señor con una carita chiquita escondida allá en el fondo. Y yo creo que no estoy lejos de cómo lo ve el mexicano, ¿eh? No, no está lejos porque además, efectivamente, en nuestros tribunales se ha juntado el trabajo y pues si encuentras que expedientes, ahora entras, yo voy de visita a los tribunales, me toca ir en la zona que me tocó, y veo los pasillos llenos, me dicen, bueno, eso es lo que ya revisamos, que se va para archivo, porque en este momento pues se está tratando de sacar lo más que se puede, porque también hubo la cuestión de que ahora ya todo es digital. Y ahora también en ese renglón habrá que trabajar mucho para modernizar los juzgados, y ayudar a eficientar el trabajo, que ya todo lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías, haya oportunidad de hacerlo para que haya más oportunidad de que la gente atienda los asuntos y dé una resolución más rápida y bien. Es muy importante también en este proceso formativo de la sociedad mexicana, porque es un proceso formativo que se sepa diferenciar, por ejemplo, lo que es el Poder Judicial de lo que son las fiscalías. Muchas veces también ocurre que la justicia está de la fregada porque llega ante el Ministerio Público y el Ministerio Público no hace nada. Pero es otra instancia. A veces, yo digo, se confunde al Ministerio Público con el juez. El juez es el que, a final de cuentas, va a decidir quién tiene razón y es el responsable de imponer la pena una vez y de emitir la sentencia. En casos penales, sí. Ajá. Pero es muy importante ahí, digamos, esa educación que debe haber para que también se sepa qué exigirle a quién. A usted se le va a exigir que realmente los jueces tengan una conducta diferente, que hagan bien las cosas, claro, porque si no las hacen bien, hay esa instancia, hay una instancia que está vigilando, aunque no sea no va a ser la que modifique la sentencia. Eso es el tribunal de apelación, de apelación o de revisión. O de revisión. Usted va a estar pendiente y recibiendo quejas si hacen mal las cosas los jueces. Sí, incluso, por ejemplo, la queja que tenemos muchas actualmente en el Consejo, y esa es de natural porque por el exceso de trabajo, lo que más abunda es hostigamiento laboral. Hostigamiento laboral, exigencia de que pues te quedas, lo siento mucho porque hay que sacar esto y te tardas y se queda el personal, dice, bueno, pues no me puedo quedar, ya me tengo que ir, o luego les hablan mal, o que el trabajo no está bien hecho. Entonces, todas esas cosas son las que se van a tener que corregir, porque, pues sí, yo creo que el juez tiene que exigir, pero también tendremos que ver que los secretarios estén más preparados, darles la preparación adecuada y luego ver cómo vamos auxiliando con muchas. Ahora vamos a tener también nosotros la justicia alternativa. También la lleva
el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales en los estados. La justicia alternativa, que es la mediación, la conciliación, que ya desde hace 20 años está ahí, pero no ha aprendido. Yo creo que ahora va a ser mejor, porque como ahora se va a poder certificar a los abogados. Los abogados podrán hacer mediación en su despacho, ¿sí? Se les va estando certificados. Yo creo que eso va a ayudar, porque antes, ¿quién hacía la mediación? Los tribunales tenían un equipo para hacer mediación. Yo creo que ahora, cuando esté la oferta, que el propio abogado pueda hacerla y que se le dé la garantía a la gente que el convenio a que lleguen, que ya se convencieron, tendrá los efectos, se lo homologará una sentencia y ese convenio será ejecutable. Pues si ya quedaste, que el asunto que teníamos, la forma de resolverlo era y me lo vas a cumplir en 6 meses, bueno, si no lo cumples voluntariamente, la autoridad te exigirá su cumplimiento. Yo creo que eso va a ayudar. Habrá que trabajar también en ese renglón, sí, que no es la función del Tribunal de Disciplina, pero también está dentro de la parte de la justicia y también está ahí como una manera de que, pues dicen todos los mediadores que contribuyen a la paz. Y así es, si la gente no tiene conflictos, pues vivimos más en paz, ¿no? Entonces, sí se va a contribuir y creo que vamos a tener que trabajar en equipo todos los que estamos en la justicia, incluyendo a las fiscalías, porque efectivamente la fiscalía se dedica a la investigación de los delitos y ya presentarle al juez a los delincuentes con las pruebas que tiene para decir, lo considero que es responsable de este delito. Pero eso lo hace él. Y si en lo que llevó de pruebas, estas no llenan los requisitos ni las obtuvo como la ley permite, como nos fuimos en materia penal a un proceso garantista, entonces si se les contamina la cadena de custodia, las pruebas no se observa adecuadamente, bueno, pues al grado que cuando vemos en la televisión que alguien no es culpable porque no le hicieron saber sus derechos, y tú dices, y lo vamos a dejar ir todo. Pero a esos extremos se puede llegar cuando tienes un sistema así. Entonces, ahí hay que delimitar. Y yo creo que vamos a tener que identificar qué es lo que está haciendo que haya esa queja de las puertas giratorias, que entra por una puerta y se sale enseguida, gira la puerta y se sale. Lo tenemos que ver. Si la deficiencia está ahí en algo de la ley, pues habrá también que hablar para ver si se hace una modificación que permita que pueda el juez tomar las cosas de otra manera, ¿sí? Entonces, yo creo que en esto tiene que haber una gran colaboración, y no estar nada más echándonos la bolita de que es responsable esto. Vamos viendo qué es lo que ocurre y lo platicamos y le buscamos una solución para ir mejorando el sistema, porque esto hoy se trata de construir un nuevo sistema de justicia. Y contarlo, detallarlo, claro, narrarlo, porque de repente hay que darse cuenta que es un nuevo poder, un poder que estaba ajeno de la gente, y hay que voltear a la gente y decirle, oiga, este poder es suyo, ejérzalo, tenga, este es su poder, se llama poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, este es suyo, ándele, úselo. Y que lo usen con la garantía de que lo entiende. Y para entenderlo hay que explicarlo. Decía mi mamá, entendí que era inflación cuando ya se me había acabado el dinero. Sí, ¿no? Claro. Todas las cosas malas las vas aprendiendo así. No, ahora tienes un poder judicial que puede ser tuyo, tanto como tú lo entiendas. No, y además, pues también el Poder Judicial tiene que darse a conocer con una mayor transparencia y mayor cercanía a la gente, y que la gente esté enterada de lo que se está haciendo en el Poder Judicial, pues que no se veía. Cuando veías informes, sí había informes, pero pues al interior del Poder Judicial, no se daban informes así, con bombo y platillo como pasa en otros lados, pero yo creo que esto, por ejemplo, fortalece al Poder Judicial
y siempre lo he señalado, el que sea de elección popular, porque es el voto del pueblo el que lo legitima, y eso también va a hacer que el pueblo tenga que voltear y tener confianza en sus instituciones. Y de aquí para allá, del poder hacia allá, pues tiene que haber atención y disposición de explicar las cosas, porque la gente lo que necesita es una explicación. Y si el juez se la da, y además dársela en sencillo, porque las sentencias se habían hecho muy elegantes, digo yo, sobre todo, bueno, voy hasta a hablar de las sentencias de la Corte, ¿no? Yo veía cuando daban sus sesiones y decía, bueno, ¿y cómo va a quedar la sentencia esta que están resolviendo? Porque decía un ministro, yo me aparto de eso, yo no estoy de acuerdo. Y el otro decía, yo con los 2 primeros renglones, pero con todo lo demás yo voy a presentar otro voto. Y a la hora que tú leías, yo la leía y decía, bueno, pero al final, ¿cómo quedó la sentencia? ¿Cuál fue lo que quedaron? Eso es muy complicado. Ese tipo de sentencias no deben ser. Si puedes pensar en contra y si quieres que tu punto de vista quede ahí, agrégalo como un voto particular, pero la sentencia que salió de mayoría o lo que sea, debe ser como tal y leerla de corrido la gente y entenderla con claridad. Sí, luego es que viene hasta esperar el engrose. Y unos terminajos también que solamente entienden muy poquitos. Una última pregunta de mi parte, consejera Celia Maya, próxima presidenta del Tribunal de... 70 personas migrantes de 35 países murieron cuando se encontraban... ¿Qué expectativas sobre el nuevo Poder Judicial de la Federación y en particular Tribunal de Disciplina? También por las expectativas hay un riesgo de que si no se cumplen haya frustración y por tanto haya una crítica y una desilusión si no se hacen las cosas bien, si no cambian las cosas para bien. Yo creo que así es. Ese es el compromiso que hoy tenemos los que estamos en este órgano, y además no nada más nosotros. Nosotros tendremos que hacer que jueces y magistrados también lo vean así, porque ahora nuestro deber a los que vamos a seguir aquí en adelante impartiendo justicia cada quien en su trinchera, pues lo tiene que hacer de manera que la gente lo conozca, que la gente entienda lo que se está haciendo, que le sea claro, que no sea como si fueras haciendo acá una receta secreta o algo que necesitas especialista para entenderlo. Claro que es un gran compromiso, así lo entendemos y vamos a darles una respuesta. La verdad es que yo en lo personal sí comulgo con esta reforma, me parece que es adecuado y sí estoy con todo el deseo, con todo el anhelo de cambiar el sistema de justicia en México y sobre todo que la gente lo vea y que vea con percepción que es diferente. Y que vamos a invitar a jueces y magistrados, vamos a estar al pendiente de que se note que la atención hacia la gente, que se le va a tratar con dignidad, que va a haber manera de que... Ya había jueces que atendían así, pero ahora necesitamos que sea el universo completo el que lo haga para que así se sienta. Y lo vamos a buscar. Y bueno, pues yo le pediría a toda la audiencia, a todo el público, que cuando tenga un asunto y no ocurra, pues que haga su sentencia. Vamos a abrir de manera... que también ya hoy existe, puede hacer su queja por internet, ¿verdad? La puede mandar y se le dará el trámite y trataremos de atender y de poner remedio inmediatamente. Si nos dicen, bueno, en el juzgado número tal de tal estado está ocurriendo esto, pues podemos inmediatamente ir a constatar qué está pasando, dar las indicaciones correspondientes independientemente de que inicies un expediente en contra de alguien, pero no dejar que sigan corriendo las cosas, ese tipo de prácticas y no tomar una medida inmediatamente de que ya me di cuenta lo que está pasando y iniciamos esta investigación, pero todo el que insiste en esa conducta, pues también va a tener sus consecuencias. Yo creo que eso es de lo que se trata hoy, de hacerlo totalmente de una manera objetiva y clara, transparente también, porque decirle a todos, porque a veces te dicen, bueno, ¿y a ustedes quién los va a juzgar? Pues a nosotros nos puede juzgar el pueblo a través del juicio político, ¿verdad? Pero
pero todo mundo tiene que, no podemos estar esperando. Pongo uno que cuide, y quien cuida a ese y luego quien cuida al otro, pues no. Aquí ahora el juez, el secretario, cualquier persona que trabaje en los tribunales y se le inicie una investigación, tendrá derecho a defenderse con el debido proceso. Y eso sí, aquí sí lo que dicte el tribunal, ya queda. No tiene recurso. Pero eso también hace que el tribunal tenga una mayor responsabilidad. Por supuesto. Sí, porque no puedes nada más andar condenando a diestra y siniestra. Tendrás que hacerlo, pues también con fundamento y atendiendo a los hechos. La consejera Celia Maya García se convierte entonces en la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina, es correcto, con 5,233,666 votos. Queda a casi 200 y fracción votos de su siguiente contrincante, que fue Verónica de Gives Zárate. Pues entonces queda usted como la presidenta de este tribunal, del primer tribunal de disciplina en la historia, el histórico, el de arranque. El que va a ser el que va a llevar la punta de lanza en este cambio. Qué responsabilidad. En este cambio que hoy se inicia el 1 de septiembre. Sí, entendemos esa responsabilidad. Nos preocupa, pero también tenemos todo el deseo y todo el entusiasmo de querer hacer las cosas bien y que todas y todos ustedes en unos meses ya empiecen a notar cambios y digan, qué bien, ya queremos que llegue la próxima elección para poder decidir quiénes van a ser nuestros jueces y magistrados. Celia Maya, muchísimas gracias. Pues al contrario, por la gracias a conversación. ustedes por la invitación y muchas gracias a su audiencia siempre tan amable. Muchas gracias.